Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón del universo de YouTube, donde hoy vamos a sumergirnos en un romance que, sinceramente, ha conquistado no solo una pantalla, sino también la nuestra. Si al igual que yo disfrutan de esas conexiones que traspasan la ficción y te hacen suspirar, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Mert y Afra, esa pareja que, sin duda, robó mi corazón, y estoy segura de que el de muchos de ustedes también. Y antes de empezar este viaje por su historia, un recordatorio rápido pero importantísimo: si aún no son parte de esta comunidad, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿quiénes son Mert y Afra? Para aquellos que quizás se estén uniendo a la conversación por primera vez, Mert y Afra son dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, específicamente en Turquía, pero su impacto va mucho más allá de las fronteras. Han logrado crear una química tan palpable, una conexión tan genuina, que se ha convertido en un fenómeno. Pero no estamos hablando solo de actuación, ¿verdad? Estamos hablando de esa magia que ocurre cuando dos personas comparten el mismo espacio, el mismo guión, y de repente algo especial florece. Lo fascinante de esta pareja es cómo han logrado capturar nuestra atención. No es solo por sus talentos individuales, que son indiscutibles, sino por la forma en que se complementan. Cada mirada, cada gesto, cada palabra compartida en pantalla parece cargada de una sinceridad que te atrapa. Es como si estuvieran contando una historia que resuena con verdades universales sobre el amor, la conexión y la fragilidad humana. Y es que, hablemos claro, hemos visto muchas parejas en la ficción, muchas historias de amor que nos han conmovido. Pero hay algo en Mert y Afra que se siente diferente. Tal vez sea la naturalidad con la que interactúan, la forma en que parecen entenderse sin necesidad de decir mucho. O quizás sea la evolución de sus personajes, que nos permite ver cómo su relación se construye, se fortalece e incluso enfrenta desafíos. Ver a sus personajes enamorarse, dudar, crecer juntos, es una montaña rusa de emociones que nos engancha por completo. ¿Recuerdan esa escena en particular donde? Esos momentos son los que se quedan grabados en nuestra memoria, los que nos hacen volver una y otra vez a sus proyectos. Y no solo en la ficción, porque muchas veces, lo que vemos en pantalla se traslada a la vida real, o al menos, la forma en que ellos manejan su relación pública, su respeto mutuo, su apoyo constante también suma a esa percepción de que estamos ante algo especial. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, donde comparten anécdotas y muestran esa complicidad que va más allá del set de grabación, solo solidifican esa conexión que sentimos. Te hacen creer, te hacen soñar y te hacen desear que, así como en la ficción, su historia tenga un final feliz. Pero volviendo a la pantalla, a esos personajes que interpretan, ¿cuáles son las claves de su éxito? Yo creo que radica en la autenticidad. No se trata de actuar de forma exagerada, sino de conectar con las emociones, de transmitir la complejidad de las relaciones humanas. Mert con Su y Afra con Su crean un equilibrio perfecto. Uno no brilla sin el otro, y esa interdependencia es lo que hace su historia tan cautivadora. Además, la narrativa que rodea a sus personajes, las tramas que viven, suelen ser historias que nos tocan de cerca. Hablan de sueños, de miedos, de las dificultades que enfrentamos en la vida, del poder del perdón, y sobre todo, del amor en sus diferentes facetas. Y ver a Mert y Afra dar vida a estos personajes, con esa entrega total, es lo que nos hace sentir parte de su mundo. Hay momentos en los que te ríes a carcajadas con sus ocurrencias, y otros en los que las lágrimas se te escapan con sus despedidas o sus luchas. Y esa montaña rusa emocional es precisamente lo que convierte su historia en una experiencia inolvidable. Nos hacen sentir que sus alegrías son nuestras alegrías, y sus tristezas nuestras tristezas. Es una conexión profunda que pocos actores logran crear. Y cuando hablamos de su impacto, no podemos ignorar el efecto que han tenido en el fandom. Las redes sociales se inundan de comentarios, teorías, fanart, y todo tipo de homenajes a esta pareja. La comunidad que han creado alrededor de Mert y Afra es un testimonio de cuánto han logrado conectar con el público. Es un sentimiento de pertenencia, donde todos compartimos la misma admiración y el mismo cariño por ellos. También es importante mencionar la calidad de las producciones en las que participan. Las escenas están filmadas con un cuidado exquisito, la música acompaña perfectamente las emociones, y el guión, cuando está bien trabajado, permite que su talento brille con luz propia. Pero sinceramente, CRE.
O que la verdadera magia reside en ellos, en esa chispa que se enciende cuando están juntos. Entonces, ¿por qué siento que Mert y Afra robaron mi corazón? Es por esa sensación de esperanza que transmiten. A pesar de las dificultades que sus personajes puedan enfrentar, siempre hay un rayo de luz, una posibilidad de redención, un amor que perdura. Y eso, en un mundo que a veces parece complicado, es algo muy valioso. Es el tipo de relación que te hace creer en el amor verdadero, en la conexión profunda, en que dos personas pueden ser el refugio del otro. Es la validación de que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, y que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo. Me inspira verlos juntos, me inspira ver cómo se apoyan, y me inspira la forma en que a través de sus personajes, nos recuerdan la importancia de las conexiones humanas. Han logrado crear una sinergia que va más allá de la pantalla, y eso, queridos amigos, es un don muy raro. Es la confirmación de que cuando el talento se une a la química, el resultado es simplemente espectacular. Y por eso hoy, con una sonrisa en la cara y el corazón lleno de aprecio, declaro oficialmente, Mert y Afra se robaron mi corazón. Y estoy segura de que el de muchos de ustedes también. En resumen, hemos recorrido el porqué de esta fascinación que sentimos por Mert y Afra. Hemos hablado de esa química innegable que trasciende la pantalla, de la autenticidad con la que interpretan sus personajes, y de cómo su conexión nos ha cautivado profundamente. Hemos recordado esos momentos que nos hicieron reír y llorar, y cómo han logrado construir una comunidad de fans leales y apasionados. Su impacto va más allá de una simple historia de amor en la televisión, es una inspiración, un recordatorio de la fuerza de la conexión humana y del poder del amor verdadero. Y sí, definitivamente se han ganado un lugar especial en nuestros corazones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja tan especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de Mert y Afra? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y me ayuda un montón a seguir creando contenido que les guste. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido esa misma conexión, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que esta energía positiva se extienda. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.